Bueno, y manden sus mensajes, así vamos intercambiando ideas, reflexiones desde bien temprano. Buenos días, Gustavo Cirelli, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muchas cosas que están pasando y se las vamos a preguntar, entre otras cosas que tenemos con lo que es el ingreso de la reforma laboral del Congreso en el día de hoy. La que creo yo, la que circula públicamente, que va a estar ingresando hoy en coincidencia con el paro de ATE, una medida de fuerza que hemos decidido llevar adelante para, por un lado, rechazar esta reforma laboral regresiva que intenta el gobierno, por otro lado, discutir salarios. La Administración Pública Nacional se encuentra en emergencia salarial después de 23 meses del gobierno de Milei y, por supuesto, rechazar, impedir cualquier posibilidad de que vuelvan a encender la motosierra en el Estado. Hemos tenido que discutir mucho durante estas semanas, a partir que algunos referían, pero escúcheme, si no se conoce la letra chica, ¿cómo puede ser que avancen en una medida de fuerza? Por favor, solo te falta recordar lo que pasó estos 23 meses. Es una reforma laboral pro mercado. La historia ya nos lo demuestra, que la única finalidad que tiene el gobierno es la de disciplinar a la fuerza de trabajo. Es falso esta idea de que quieren mejorar la competitividad, la productividad, o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir dándole derechos a los trabajadores. No, aparte después cuando ves cómo gastan para otras cosas que a ellos sí les interesan, o cómo gastan cuando van a comprar aviones carísimos y que encima no nos sirven para nada, ahí te das cuenta que son malos gastadores de recursos, la verdad que no administran bien. Lo que sí, Rodolfo, eligen diciembre, ¿no? Cerrando un año difícil, en un momento difícil también en términos económicos. Pienso que es algo, o es una impericia y un mal cálculo como le pasó a Mauricio Macri, o es una provocación poderse hablar de esta reforma en este diciembre. Todos los gobiernos lo intentan en la misma época del año. En este caso, creo yo, envalentonado por el resultado electoral en las elecciones de medio término. Lo que tiene que quedar claro que no nos están proponiendo nada nuevo, que el gobierno nos quiere vender algo viejo. Son vendedores pasados, y el segundo, crear empleo. Que eso iba a suceder si le quitamos derechos a los trabajadores por un lado y le eliminamos las penalidades, porque eso hizo la ley, a los empleadores que no registren a sus trabajadores. No ocurrió ninguna de las dos cosas, fracasaron, por el contrario, destruyeron en casi 2 años más de 300.000 puestos de empleo formales. Es decir, que esto ya fracasó. Creo que estamos obligados a recordar qué ocurrió en la historia, porque en la crisis económica global de los años 2009 y 2010, muchos países del mundo avanzaron en reformas similares, en legislaciones similares a las que nos están proponiendo ahora. España, Portugal, Grecia, México, y en todas fracasaron. Yo quiero dar el ejemplo concreto de España. En España fue tan fuerte la reforma en aquel momento, temporal. ¿Sabe qué ocurrió? Que a los 2 años el presidente Pedro Sánchez tuvo que revertir esa reforma, derogarla y volver a restablecer los derechos que le habían quitado a todos los trabajadores. Y hoy España es el país de Europa que más crece en términos de Producto Bruto Interno y de registración de trabajadores. México, la presidenta acaba de anunciar la reducción de la jornada laboral. Vamos a contramano del mundo. Y aparte está, entre otras cosas, regulando las plataformas de entrega de delivery, las plataformas también de contenido audiovisual, digo, ¿no? Como que hay muchas cosas para
para hacer. Rodolfo, vos advertiste hace unos días sobre la amenaza del gobierno de no renovar 70.000 contratos de trabajadores del Estado Nacional, ¿no? Que obviamente aparte están en esas condiciones precarias, laburando con contratos hace mucho tiempo. ¿Esto cómo sigue? El gobierno no puede materializar ese deseo de recortar en el Estado porque ya fue rechazado por el Congreso. Pero tenemos que recordar que ambas cámaras, luego de la manifestación popular de la cual fuimos parte, rechazaron los decretos de desregulación de Sturzenegger. Esos decretos sí establecían la fusión o la reestructuración de organismos y el consecuente despido de los trabajadores. Si esto se insiste con algo que el pueblo a través de su representación en el Parlamento ya rechazó, se convertiría en una maniobra ilegal. Lo tenemos que impedir. Además, le digo, las presiones estatales, a pesar del esfuerzo enorme de los trabajadores, de su vocación de servicio, por la desinversión y la desidia de este gobierno nacional, se encuentran en su piso mínimo histórico. No hay ninguna posibilidad de que se vuelva a prender la motosierra en el Estado. Bien, ahí Rodolfo, y después plan de acción, plan de lucha con respecto a esto. ¿Cómo está la comunicación también con las dos CTAs, con la CGT? Digo, ante lo que puede ser la avanzada, ya volviendo al tema de la ley de reforma laboral, ¿no? Digo, ¿cómo piensan encarar diciembre con respecto a eso? Sí, yo antes quiero decir, recordemos, si uno revisa historia reciente, que de democracia me refiero, última democracia, periodo del 2002 al 2010, fue el periodo de mayor creación de empleo. Y recordemos que existía una doble indemnización, y aún con la doble indemnización todos los días se registraban puestos de trabajo formales nuevos. Eso rompe el mito de que hay que quitar derechos para que se generen puestos de empleo. No van a, por más que impulsen 10 formas laborales, no van a dar un solo puesto de trabajo nuevo, si no ocurre otra cosa que es volver a industrializar la Argentina, recuperar el mercado interno, recomponer salarios y jubilación como única posibilidad que vuelva a existir el consumo. Tenemos una clase media que está dando pelea para no desaparecer en este momento. Yo creo que el desafío principal sigue siendo lograr la plena unidad del movimiento obrero. Yo sueño con una nueva centralidad del movimiento de trabajadores. Seguramente eso no va a ocurrir mañana ni en el corto plazo. Hay una CGT que renovó sus autoridades, tiene un nuevo triunviro. Renovar autoridades significa renovar expectativas. Habrá que dejar correr los días y ver hacia dónde se dirige la CGT. De todas maneras, si el camino que transita no es el que espera la mayoría de los trabajadores, tampoco puede convertirse en un obstáculo para que siga creciendo y consolidándose. Lo hicimos hasta ahora, un frente sindical con todas aquellas organizaciones que estén decididas a luchar y a confrontar a este gobierno. Pero el diálogo ya fracasó después de 2 años y no por culpa de los trabajadores. Tiene que quedar claro que nosotros creemos en el diálogo, que es la herramienta de los acuerdos y los consensos. El diálogo fracasó porque no dialoga el gobierno. El Consejo de Mayo se terminó transformando en una verdadera encerrona para el sindicalismo argentino. Dialogar es más que una foto. El diálogo supone que las dos partes, los dos interlocutores se escuchan y que si a una de las partes le asiste razón, la otra modifica el curso de sus acciones. Este gobierno no está decidido a modificar nada, por lo tanto, confrontar y en la calle. Rodolfo, Gustavo Sirel, una pregunta puntual en ese sentido. Digo que en las últimas horas, como siempre, el gobierno amenazó con descontar la jornada a aquellos trabajadores del Estado que adhieran al paro. ¿Cómo cae esto en el sector, entre los trabajadores? ¿Qué respuesta dan? Son de manual, son de manual, generan la reacción contraria a la que esperan. Además,
ya estamos cansados de estas amenazas, de las maniobras para intentar desalentar una medida de fuerza. El paro ya tiene altísimo acatamiento en todo el país, se inician protestas desde temprano, qué sé yo, llamé a mi provincia y en este momento se está cortando los puentes carreteros que unen Río Negro con Neuquén, para dar un ejemplo. Así sucede en el resto de las provincias. Mira. Y masivamente nos vamos a concentrar a partir de las 11 de la mañana en una radio abierta frente al Congreso. Lo importante es estar en la calle y que el gobierno tenga la certeza que no va a cumplir su objetivo de infundirnos miedo, de que tengamos temor. Además tenemos que decirlo con claridad, ojo, si la reforma regresiva avanza, esta vez no es solo culpa de Milei. Los gobernadores van a ser cómplices primarios, partícipes necesarios de esta reforma. Yo no quiero pasar la oportunidad para referirme, por ejemplo, a algunos de ellos, como el de Catamarca, que los señores juntan votos en sus provincias cuestionando las políticas del gobierno nacional y ahora vienen y se arrodillan y les son funcionales. Tenemos que también tener en cuenta y en consideración todo eso. Rodolfo, te agradecemos mucho este contacto con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, lo que haga falta difundirnos, nos avisás y acá estamos a disposición. Te cuento un dato, vos que sé que le tenés mucho aprecio. Patricia Bullrich va a empujar a partir de hoy en el Senado para ser ella la que quede al frente de la Comisión de Trabajo en el Senado y ser la que se ocupe de abordar la reforma laboral. Ya tuvo experiencia con el ámbito del trabajo en el 2001 y recordamos todos cómo nos fue cuando fue ministra, ¿no? Así que nada, te cuento esto que supongo que te va a interesar. A usted le gusta darnos buenas noticias. Desde temprano. En una jornada en la que necesitamos estar bien concentrados. Exactamente, para que estén advertidos. Que como dirían los paisanos en mi barrio, esperemos que esta vuelta no tenga el mismo éxito que tuvo en aquel triste momento. Que así sea. Abrazo grande, Rodolfo. Hasta luego, Rodolfo. Nosotros los agradecimos, hasta luego. Abrazo. Ahí estaba Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional. Bueno, ahí dejando algunas... Sí, iba a decir reflexiones, pero no, son más que reflexiones, es un plan de acción con respecto a lo que viene por delante. Y bueno, por supuesto, desconfiando también de, entre otras cosas,